La primera epidemia transmitida por el mosquito Aedes aegypti en Yucatán es la fiebre amarilla. Llegó a Yucatán en el año de 1648, casi simultáneamente como lo hizo a Veracruz y a Cuba. Nos entró por algún puerto, eso era siempre así. La primera aparición que tuvo fue devastadora a nivel poblacional, porque ninguno de los grupos que conformaban la sociedad habían tenido un contacto previo con esta enfermedad. No así los mayas, como tampoco los españoles. Vinieron episodios de hambrunas y crisis agrícolas porque las epidemias dañaban seriamente el trabajo en el campo, porque la gente no podía ir a cosechar. Entonces los índices de mortalidad realmente fueron altísimos. Se estima de que fueron aproximadamente el 50% de la población. En esa época no se conocía el origen de esta enfermedad. A partir de 2015 nos enfrentamos a nuevos virus transmitidos por este mismo mosquito, como hubiera sido la fiebre amarilla desde el siglo XVII, el dengue a partir de 1970, y ahora chikungunya y Zika. On the severity of the health threat associated with the continuing spread of Zika virus disease in Latin America and the Caribbean constitutes a public health emergency of international concern. Dengue, Zika, chikungunya, que son los que se conocen, pero existen más de 500 virus que son transmitidos por artrópodos. Los artrópodos tienen una característica muy particular, de que su comportamiento es buscar nuevas formas de alimentación. La transmisión del virus dengue, del que el mosquito estaría infectado, es humano a mosquito. El virus es tomado de una persona que está enferma. Dentro del mosquito sucede un cambio y después este virus es transmitido por este insecto. Pica, localiza, toma un poquito de sangre y se va con otra persona. Los primeros 5 o 6 días de enfermedad, el paciente está virémico. Ese día amanecí con dolor de piernas, pensaba que era dengue. Había noticias ya en internet de que estaba dando dengue y una enfermedad rara llamada chikungunya. Solamente tenía dolor de articulaciones, dolor de rodillas. Cuando uno tiene fiebre es cuando empieza el pico del virus en la sangre, cuando nos sentimos mal. Sin embargo, debemos de recordar que la infección la obtuvimos entre 8 a 10 días antes de que nos sintiéramos mal. Cuando el mosquito nos pica, tenemos una viremia imperceptible. Nosotros tenemos la viremia, sin embargo no nos sentimos mal. Conforme esa viremia le ayuda al virus a alcanzar algunos otros órganos blancos, viene una replicación y viene una segunda viremia, entonces ya aunado a la viremia y a la respuesta inmune del huésped es cuando nosotros empezamos a sentir fiebre, dolores, pero esto simplemente por las cuestiones del sistema inmune. Cuando llego con el doctor le digo, tengo estos síntomas, calentura no tenía yo mucha, estaba como irritada nada más, como de 37. Le comenté, he estado escuchando que está dando dengue, ya me ha dado dengue y siento que esto es dengue. Y hay una enfermedad rara que yo no sé qué sea, no sé cómo es, pero dicen que son ronchas. Le dije, ¿no será que es eso? Y me revisó, no es dengue. Cuando Zika y dengue y chikungunya se manifiestan, podemos ver que los signos y los síntomas son muy similares. Tenemos dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de huesos musculares, tenemos la aparición del exantema. Entonces, a simple vista, nosotros podemos decir, ¿es dengue, es Zika o es chikungunya? Y le estamos atinando. Chikungunya, por ser un virus que está en otra familia, taxonómicamente es distinto a dengue y a Zika, se puede diferenciar fácilmente. Dengue y Zika, por ser familiares, cuando nosotros hacemos las pruebas de laboratorio,
es muy difícil que podamos llegar a detectar si es uno o el otro. Son idénticas. Es imposible clínicamente determinar si el paciente tiene cualquiera de estas tres enfermedades. O las tres inclusive, que ya hay casos documentados. Pues me checó y después a explicar y todo eso, me revisó y me dio que era chikungunya combinado con el dengue. Sentía que no podía caminar, no podía levantarme solo, no podía ir al baño solo. El dolor de cabeza era insoportable, la luz te lastimaba. Yo tenía picazón, pero no se me notaba. Hay gente que sí. Hay gente que llegaba al seguro, pero así terriblemente. Y si yo sentía que con trabajo caminaba, había gente que peor. No podía darte un paso. Y por eso me di cuenta que hay gente que dio mucho más fuerte que a mí. Pero fue terrible, sí. Y si esa vez cuando me dio, si no podía caminar, me tuve que apoyar con dos personas para que yo pueda dar unos pasos, porque esa chikungunya es terrible. Te voy a recetar reposo y no te puedo dar más que paracetamol. Me tomo el paracetamol, vengo al trabajo caminando así, agarrándome de las paredes, porque no podía ya caminar, pero con el paracetamol que me dieron como que pude un poquito llegar hasta acá. Pues, ¿por qué no te tragas la pastilla? Me dice, hay ese paracetamol que tenemos comprado allá, dice. Y ahí está, al gran rato, así creo que como unos 3 horas que tengo tragado así esa pastilla. Solo cuando ya se me vuelve a complicar otra vez la calentura. Y digo, hasta me dice mi mamá, ¿por qué no te vas con el doctor? Me dice. ¿Para qué voy a ir con el doctor? Le digo, pues no siempre están diciendo que solamente el paracetamol con eso se te quita, le digo a mi mamá. A todos se les da paracetamol porque no es porque sea lo único que recetemos, sino porque realmente no pueden tomar nada más, únicamente hay que darle tratamiento de sostén, no hay nada, es un virus. De hecho está descrito en las guías de práctica clínica, en las normas, que únicamente paracetamol. Muchos murieron porque una vez que te dio la chikungunya no tienes que tomar. Por tanto paracetamol que se estuvo tomando, porque estaba ya dañado lo que son los intestinos. Y había mucha gente, o no se moría o se le convertía en cirrosis. Vas al Seguro Social y te dan puro paracetamol. Te da paracetamol. ¿Y no se acabó el paracetamol? Colas hacía la gente. Sí se acaba, en el Seguro se acababa. Habían pacientes en el piso, en los hospitales, porque no hay camas. Les dicen los dengarios, por ejemplo, para el caso del dengue. Pabellones completos de pacientes, es un término así como coloquial, médico coloquial. Son pacientes que deben de tener un aislamiento con unos mosquiteros, porque son reservorios además. Entonces vienen otros, que en los hospitales no hay mosquitos, claro que hay mosquitos. Vienen, pican y se van a picar a otros pacientes y a extender más el brote. Empezaba desde la puerta principal, desde allá empezaba la cola hasta arriba. Pero así terrible, estaba el seguro saturado. Me acuerdo que el día que fui desde la mañana, no llegué a mi casa hasta la noche. Había gente sentada en espera, con dolor, hay algunos que ya no aguantaban y querían que la atiendan. Entraban personas que confiaban podían caminar. La infección emergente es aquella que se presenta en los lugares donde no se había presentado anteriormente. Una vez que llega, como va a ser el caso de Zika y chikungunya, y se adapta, y ya tenemos casos autóctonos. Son enfermedades latentes que en cualquier momento se desbordan. Como problema latente debe tener un programa permanente de atención, no únicamente casuístico, decir, bueno, a ver qué nos pasa este año. Lo ideal, realmente, en ese tipo de enfermedades, es que, así como se conoce que hay épocas de huracanes, pues también hay épocas de cuando se transmiten más enfermedades por los mosquitos. Muchos se quedaron bien y muchos quedaron defectuosos, como casi inválidos. Las secuelas fueron lo peor. Con trabajo me levanto de mañana, hasta mis manos así, a veces me siento
con dolores. Y tender mi lavado no puedo porque ese se quedó así, hasta ahorita. Con el chikungunya, hasta 8 meses después hay artralgias, hay discapacidad motriz por el dolor que generan las artralgias. Ese es un motivo suficiente para decir que esta enfermedad tiene mayor afecciones que la otra y luego entonces tenemos que tener una atención mucho más enérgica. Y entonces también hay que tener esa vigilancia hacia los vectores. No, en ese lapso del 2015 no había la fumigación, no hubo mucho. Después de eso, unas que otras veces pasaron. Había una desesperación, pero y fíjense que el gobierno nos dejó morir porque no pasaban a fumigar, porque esa epidemia que hubo, a poder idea de fumigar los moscos. Eso nos dejaron así, así que se muera la gente. Un problema que no es visibilizado es un problema que no es concientizado, reflexionado lo suficiente y desde luego tomado en cuenta como un problema serio. Debe de existir un control integral. Dentro de estos tipos de controles, pues podríamos utilizar el control químico, que sea la utilización de larvicidas, de insecticidas, cuando se requiera, la utilización de un control físico, que sería las descacharrizaciones, la participación también comunitaria de la gente que pone la basura en su lugar, etcétera, de un control biológico, cuando es posible, como por ejemplo la utilización de técnicas, como puede ser, por ejemplo, depredadores. Pues que ellos descacharricen, que ellos limpien su terreno para que no haya ese tipo de mosco. Ver que en los rincones no haya charquitos de agua. Sí, de día yo tengo cerrado mi casa, meto la cáscara de coco que está quemando, lo pongo carbón y se prende. Cuando entro de noche no hay moscos. Pues en mi casa mayormente duermen con pabellón. Ajá, sí. Luego dentro de la casa así, no dejamos que entre moscos allá adentro. Que lo vigilen, lo conocen. Yo les digo así, es un mosco así medio como cebrita, les digo. Para que la población conozca el problema y que ellos mismos tomen ese problema como un problema también de ellos, un problema de todos y que también puedan participar. Es bastante complicado que cuando ya se tiene el problema se junten y se analicen las cosas. Eso tiene que ser una cuestión preventiva, 100%. O sea, hay que juntarse, hay que platicar esto, pero antes de que empiecen los sucesos, no cuando los sucesos se estén dando.